No necesitas depender de la fuerza de voluntad. Lo que realmente necesitas es una estrategia cerebral bien definida. Contrario a la creencia popular de que el cambio de hábitos requiere una motivación incesante, la neurociencia revela una perspectiva diferente. El verdadero secreto reside en la forma en que activas circuitos específicos de tu cerebro, tanto antes, durante, como después de la acción. Reajustes sutiles pueden convertir incluso el hábito más complejo en algo tan natural como lavarse los dientes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran mantener rutinas sólidas incluso en los días más caóticos? ¿O por qué ciertos hábitos se arraigan tan fácilmente, mientras que otros desaparecen al cabo de una semana? La información que te voy a compartir está basada en el conocimiento del Dr. Andrew Huberman y te revelará 3 mecanismos cerebrales, simples pero profundamente efectivos, que transforman el esfuerzo en consistencia. Comencemos por el principio. El primer paso para entender cómo reprogramar tus hábitos es comprender un tipo específico de memoria que a menudo se pasa por alto: la memoria procedimental. A diferencia de la memoria episódica, que almacena hechos, fechas y eventos significativos, la memoria procedimental es la que registra secuencias de acciones, funcionando como un guión interno. Es esta memoria la que te permite conducir un coche, preparar café o escribir en un teclado, sin tener que pensar conscientemente en cada movimiento. Y aquí está el detalle clave que lo cambia todo. Es esta memoria la que el cerebro utiliza para automatizar hábitos. Cada vez que repites una acción, por más simple que sea, se producen pequeñas modificaciones en los circuitos neuronales responsables de almacenar esa secuencia. Con el tiempo, estos circuitos se fortalecen y la acción se vuelve cada vez más sencilla hasta que se convierte en algo automático. Sin embargo, existe un obstáculo que dificulta este proceso y tiene un nombre: fricción límbica. La fricción límbica es la resistencia emocional que experimentamos antes de iniciar un nuevo comportamiento. Es esa sensación de no quiero, incluso cuando sabemos que nos beneficiará. ¿El secreto para superar esta resistencia? La neurociencia nos ofrece la solución. Visualiza mentalmente el paso a paso de la nueva acción. Es así de simple, pero con un efecto muy poderoso. Imagina que quieres crear el hábito de preparar café todas las mañanas. Visualízate caminando hacia la cocina, encendiendo la máquina, eligiendo la cápsula, preparando la taza. Este simple ejercicio activa los mismos circuitos involucrados en la ejecución real del hábito, preparando el terreno para que el cerebro acepte este comportamiento con menor resistencia. Este tipo de práctica, según investigaciones en neuroplasticidad, puede aumentar significativamente la probabilidad de repetir el hábito, porque el cerebro ya lo ha ensayado previamente, y cuando el cerebro ensaya, graba la información. Además, no es necesario hacerlo con los ojos cerrados o en un estado meditativo. Basta con pensar con claridad en la secuencia, preferiblemente en el mismo horario en que pretendes ejecutar la acción al día siguiente. Esta combinación de visualización práctica con la comprensión de la memoria procedimental no solo facilita el inicio de nuevos hábitos, sino que también aumenta la durabilidad de estas acciones en tu rutina diaria. Ahora que comprendes el poder de la memoria procedimental, es hora de conocer el verdadero motor detrás de la consolidación de hábitos, el task bracketing, o en una traducción más libre, el encuadre neural de tareas. Este concepto es un punto de inflexión para quienes desean que un hábito se vuelva automático, incluso en los días en que todo parece salir mal. El task bracketing funciona de la siguiente manera. El cerebro posee circuitos, ubicados principalmente en los ganglios basales, que se activan antes del inicio de una acción e inmediatamente después de su finalización. Estos momentos,
El antes y el después funcionan como marcadores cerebrales, como si estuvieras colocando corchetes invisibles alrededor de la tarea. De ahí el nombre, bracketing. ¿Por qué es esto importante? Porque son los límites definidos los que determinan si una costumbre se manifestará de manera efímera y dependiente de las circunstancias, o si se arraigará con la solidez del acero, persistiendo incluso ante el agotamiento, el estrés o la falta de motivación. Consideremos la siguiente situación. Te despiertas sintiéndote mal, has dormido poco y el día que tienes por delante se presenta desafiante. A pesar de todo, te levantas y te cepillas los dientes. ¿La razón? El hábito de lavarse los dientes está rodeado de una estructuración de tareas increíblemente afianzada. Tu cerebro anticipa que esta acción ocurrirá inmediatamente después de despertar y ya tiene conocimiento de lo que seguirá. Por lo tanto, el comportamiento se lleva a cabo casi sin necesidad de esfuerzo. Ahora bien, aplica este mismo mecanismo a cualquier costumbre que desees consolidar. Por ejemplo, si tu meta es correr durante 30 minutos cada día, no te concentres únicamente en la actividad en sí. Reflexiona también sobre lo que precede y lo que sigue a la carrera. Podrías establecer un ritual sencillo. Ponerte las zapatillas de correr justo después de tomar el café y darte una ducha reparadora al concluir el ejercicio. Cuando el cerebro asimila este esquema, asocia el hábito con seguridad, previsibilidad y recompensa. En consecuencia, lo ejecuta con una resistencia significativamente menor. Este proceso refuerza la conexión neuronal vinculada a esa secuencia de eventos. Y cuanto más repitas este marco, no solo la acción en sí, más se fortalecerá esta estructura en el sistema nervioso. La clave no reside únicamente en reiterar la acción, sino en repetir el esquema que la rodea. Es este esquema el que transforma el comportamiento en un reflejo. Existe una concepción errónea y peligrosa en la cultura del rendimiento, la idea de que el placer surge únicamente tras el esfuerzo. Sin embargo, la neurociencia revela que si aspiras a convertir un hábito en algo permanente, es crucial aprender a liberar dopamina durante su ejecución, y no solo al finalizar. Esta liberación no ocurre de forma automática, sino que se construye. Aquí es donde entra en juego un detalle estratégico. El cerebro segrega más dopamina cuando existe una anticipación positiva asociada al comportamiento y cuando aprendes a recompensar el proceso en sí, y no solo el resultado final. La mayoría de las personas con hábitos sólidos, especialmente en áreas como la salud, la productividad y el aprendizaje, no se apoyan únicamente en la disciplina. Aprenden a disfrutar del proceso, incluso si éste implica cierto nivel de incomodidad. Han entrenado a su cerebro para reconocer el esfuerzo como algo valioso en sí mismo. Este entrenamiento comienza con una práctica simple pero poderosa. Al considerar el hábito que deseas consolidar, imagina cómo será el comienzo y acepta que podría resultar incómodo. A continuación, visualiza la sensación que experimentarás al concluirlo y celebra mentalmente este logro, pero lo más importante es enseñar a tu cerebro a valorar el camino intermedio. Por ejemplo, si buscas establecer el hábito de estudiar durante 45 minutos al día, no te centres únicamente en la sensación de satisfacción al finalizar. Comienza por reconocer pequeños hitos a lo largo de la sesión. Tal vez a los 15 minutos, tal vez al superar un fragmento difícil, tal vez al mantener la concentración durante más tiempo que el día anterior. Estas microcelebraciones internas, cuando se realizan de forma consciente, liberan dopamina, y la dopamina, a su vez, incrementa la probabilidad de repetición del comportamiento, ya que el cerebro anhela aquello que le recompensa. Recompensar el inicio, el desarrollo y el final de un hábito es como marcar 3 puntos distintos en el cerebro, y cuantos más puntos se activen,
más difícil será que el hábito se disuelva. Se convierte en parte integral de tu identidad. La dopamina en este contexto no es una simple bonificación, sino el cemento que lo consolida. La configuración de nuestros días y en consecuencia de nuestras vidas a menudo reside en las costumbres que instauramos en los primeros momentos de la jornada. Es probable que hayas notado que los instantes iniciales de un hábito son, invariablemente, los más desafiantes. Esto no es una simple coincidencia, sino un reflejo de nuestra propia biología. El sistema límbico, la región cerebral encargada de procesar las emociones, juega un papel fundamental en la resistencia que experimentamos al iniciar cualquier acción que demande esfuerzo. En tiempos ancestrales, este mecanismo actuaba como un escudo protector, evitando el derroche de energía en actividades de resultado incierto. Sin embargo, en el contexto del mundo moderno, esta función puede convertirse en un obstáculo. Cuanto más novedosa o exigente sea la tarea, mayor será la fricción emocional que experimentemos al intentar llevarla a cabo. La clave para superar esta barrera radica en un principio poderoso, aunque a menudo subestimado. La entrada es más importante que la continuidad. En otras palabras, la duración del hábito, ya sean 10, 30 o 60 minutos, es menos relevante que la superación de la resistencia inicial, que se manifiesta en los primeros 30 segundos. Durante este breve lapso, el cerebro evalúa si liberará o no la energía necesaria para mantener el comportamiento. Una estrategia directa derivada de la neurociencia consiste en la anticipación consciente del esfuerzo. En lugar de intentar convencernos de que una tarea será sencilla, debemos reconocer mentalmente que será difícil, pero que, a pesar de ello, la realizaremos. Esta aceptación activa áreas del córtex prefrontal asociadas con la toma de decisiones racionales, al tiempo que reduce la actividad de las regiones límbicas que tienden a sabotear nuestra intención. Es como si le dijéramos a nuestro cerebro: sé que será incómodo, pero está bien. Este simple cambio de actitud disminuye drásticamente la fricción inicial. Una vez que la acción ha comenzado, los circuitos del sistema nervioso autónomo entran en juego, facilitando el mantenimiento del comportamiento con un menor esfuerzo consciente. Podemos visualizar un hábito como una locomotora. La parte más complicada es sacarla de su estado de reposo. Sin embargo, una vez que se pone en movimiento, su propia estructura contribuye a mantener el ritmo. Por lo tanto, cada vez que sintamos resistencia al inicio de una tarea, debemos recordar que nuestro único objetivo es comenzar la acción, no sentirnos motivados. La motivación suele surgir después. La neuroquímica del cerebro se modifica una vez que el cuerpo empieza a moverse. Es común escuchar que se necesitan 21 días para formar un hábito. Sin embargo, esta afirmación es solo parcialmente cierta. Lo que realmente determina si un hábito se mantendrá a lo largo del tiempo no es únicamente la repetición, sino la forma en que el cerebro lo interpreta dentro de su entorno. Desde una perspectiva neurológica, un hábito se consolida cuando deja de ser una elección consciente y se convierte en un comportamiento reflejo, activado por un contexto estable. Aquí reside un punto crucial. Los hábitos no existen de forma aislada, sino que son producto del entorno. Si siempre realizamos una actividad, como hacer ejercicio a la misma hora, con la misma ropa y en el mismo lugar, el cerebro asocia ese conjunto de señales con el inicio de la acción. Con el tiempo, esta asociación se automatiza. Ya no es necesario tomar una decisión consciente. El propio entorno envía la señal para iniciar el comportamiento. Esto explica por qué es tan fácil mantener ciertos hábitos durante una rutina estable y por qué resulta tan difícil mantenerlos durante viajes, vacaciones o cambios drásticos en el entorno. El cerebro pierde los activadores contextuales
que sustentaban el comportamiento. Afortunadamente, esta dinámica puede ser moldeada a nuestro favor. Si deseamos que un hábito se arraigue, podemos anclarlo a elementos fijos de nuestra rutina diaria. Esto puede ser algo tan simple como la hora del día, una melodía específica, la misma botella de agua, una prenda de ropa deportiva o incluso un aroma particular. Estos estímulos actúan como interruptores neurológicos que, al activarse, encienden el circuito del hábito. Por otro lado, si deseamos romper un hábito negativo, es fundamental modificar el entorno, cambiar los activadores, interrumpir la cadena de estímulos que desencadenan el comportamiento no deseado. La secuencia de sucesos que anteceden a una conducta particular tienen un impacto significativo en la formación de hábitos. Cuando el cerebro no logra reconocer un patrón específico, experimenta un incremento en su flexibilidad y receptividad al cambio. Por lo tanto, para transformar sus costumbres arraigadas, es fundamental adoptar una mentalidad de diseñador. Esto implica modificar el entorno para desencadenar las conductas deseadas, al mismo tiempo que se bloquean aquellas que se pretende eliminar. No es necesario depender exclusivamente de la fuerza de voluntad. Se requiere una arquitectura neural y sensorial. La etapa más profunda en la transformación de un hábito no se centra en el comportamiento en sí, sino en la identidad. Inicialmente, se ejerce presión para realizar una acción específica. Con el tiempo, esta acción influye en la percepción que se tiene de uno mismo. Y después de una repetición suficiente, esta percepción moldea la creencia sobre quién se es. Esta transición encuentra respaldo en la neurociencia del autoconcepto. Cada comportamiento repetido no solo fortalece una vía neural, sino también la narrativa interna sobre la propia identidad. El cerebro busca coherencia entre las acciones y las creencias. Al identificar patrones consistentes, actualiza la autoimagen para alinearla con esta nueva realidad. Se deja de estar en proceso de cambio y se comienza a ser alguien que actúa de manera diferente por convicción. Por ejemplo, alguien que desarrolla el hábito de leer a diario no solo lee, sino que también se ve a sí mismo como una persona curiosa, disciplinada e intelectual. Alguien que entrena de forma constante no solo hace ejercicio, sino que construye la identidad de alguien fuerte, resiliente y comprometido con su salud. Esto no se trata de motivación, sino de neuroarquitectura de la personalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que lo contrario también es cierto. La postergación constante, los comportamientos impulsivos y los ciclos de autoabandono también moldean una identidad. Con el tiempo, se deja de creer en la posibilidad de cambio, no por falta de capacidad, sino porque el cerebro ha comenzado a defender la narrativa de que uno es así. Romper este ciclo requiere intencionalidad. No basta con modificar el hábito. Es necesario reclamar una nueva identidad a partir de él. Una herramienta poderosa para lograrlo es el refuerzo verbal consciente. Cada vez que se completa una acción alineada con el hábito que se desea incorporar, es recomendable decirse a sí mismo en voz alta o mentalmente: esto es lo que hago ahora, esto es quien soy. Puede parecer sencillo, y lo es. Pero este refuerzo activa áreas de la corteza prefrontal relacionadas con la construcción de la identidad y fortalece la coherencia entre la acción y el autoconcepto. Con el tiempo, el nuevo hábito deja de ser una meta y se convierte en una característica distintiva. No es necesario esperar a sentir motivación para cambiar. El cerebro no responde a la motivación, sino a la estructura, la repetición y la forma en que se entrena la propia atención. Al comprender cómo la memoria procedimental crea rutinas automáticas, como el task bracketing, moldea circuitos inquebrantables y cómo la dopamina puede activarse al inicio, a la mitad y al final de cada acción, se deja de ser esclavo de la postergación
y se convierte en arquitecto de la propia consistencia. La ciencia es clara. Los hábitos no nacen de la fuerza, sino de la ingeniería. El mayor error que se puede cometer no es fallar una vez, sino subestimar el impacto de pequeñas victorias repetidas. Cada vez que se visualiza lo que se necesita hacer, se ajusta el entorno para facilitar la acción o simplemente se pone en movimiento incluso sin ganas. Se está reprogramando el cerebro en la práctica. La pregunta ya no es si se puede cambiar, sino si se está dispuesto a actuar antes de sentirse listo, porque el cerebro seguirá un camino y la decisión de qué camino se reforzará siempre comienza en un único momento. Ahora, ¿este contenido te ayudó a ver tus hábitos desde otra perspectiva? Entonces actúa ahora. Dale me gusta, comparte este video con alguien que lo necesite y cuéntanos en los comentarios cuál hábito vas a rediseñar a partir de hoy. No olvides suscribirte al canal para más estrategias respaldadas por la ciencia que pueden transformar tu día a día. El cambio comienza ahora, contigo.